Mi nombre es Jimena Andrea Magín Anacona, estudiante del programa de Derecho Nocturno Corte Especial de la Universidad del Cauca. A continuación, se hará un paralelo de la Ley 2213 del 2022 y del Decreto 806 del 2020. Como todos sabemos, durante la pandemia derivada del virus COVID-19, se expidió el Decreto 806 del 2020, con el cual se implementó de manera temporal la denominada justicia virtual. Esto a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como bien se sabe, este Decreto 806 del 2020 inició con un carácter temporal por 2 años, a partir de su fecha de expedición. Sin embargo, el pasado 13 de junio del presente año, a través de la Ley 2213 del 2022, el Congreso de la República de Colombia decide establecer la vigencia permanente de este Decreto 806 del 2020. Con esta decisión se evidencia que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración de Justicia llegó para quedarse en Colombia. Sin embargo, la Ley 2213 nos trae algunas particularidades que vale la pena enunciar brevemente así. En el primer artículo, denominado objeto, en el Decreto 806 del 2020 no se incluía lo que era la especialidad penal y penal militar. Esta se vino a integrar ya en la Ley 2213 del 2022, quedando así con la particularidad de que el uso de las TIC en dichos procesos será potestativo del juez o del magistrado que esté a cargo del proceso. Y pues esta decisión no es susceptible de ningún recurso. También se analiza de este primer artículo que en los demás casos, como en lo civil, laboral, familia, contencioso, administrativo, constitucional y disciplinario, siempre prevalecerá la virtualidad. Excepcionalmente se deberá adelantar de manera presencial algunas situaciones por las cuales no se pueda realizar el uso de las TIC, dejando constancia en el expediente. También se debe garantizar la atención del personal que trabaja en los despachos judiciales de manera presencial. Esto en situaciones donde los usuarios lo requieran. También se adiciona en esta ley, en el artículo 1, que el acceso a la administración de justicia a través de las TIC debe respetar el derecho de igualdad. La Ley 2213 tiene una naturaleza complementaria a las normas contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción y especialidad. El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia deberán realizar una evaluación periódica de los efectos de la ley. En el artículo 2, denominado uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la Ley 2213 del 2022 se utiliza la expresión podrán, mientras que en el decreto se menciona la expresión deberán. Haciendo la revisión del artículo y del objeto de la ley, se tiene que debe prevalecer la virtualidad pues en aquellos casos en que los sujetos procesales y la autoridad judicial cuenten con los medios tecnológicos para hacerlo, incluso conforme se expresó en el artículo primero, en donde se deben justificar de manera objetiva las razones por las cuales se adelantará de forma presencial, que esto vendría siendo una excepción. Se mantiene aquí la virtualidad como regla general, permitiendo en todo caso pues que se pueda acudir directamente a los despachos judiciales. Particularmente estas situaciones serían en la población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales. En el artículo 3, denominado deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones,
no tiene ninguna modificación, ya que el artículo del decreto 806 del 2020, en este caso, quedó igual al momento de establecer el mismo artículo en la ley 2213 del 2022. En el artículo cuarto también encontramos que no hay modificaciones. Este artículo cuarto hace referencia a los expedientes. En el artículo quinto nos menciona los poderes, también se encuentra sin ninguna modificación. Pasamos al sexto, artículo sexto, demanda. Entonces aquí encontramos que en la ley 2213 se adiciona el no obstante en caso de que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión. En el artículo séptimo, audiencias, encontramos unas diferencias como las siguientes. La parte inicial del artículo mantiene como regla general lo que es el uso de las tecnologías informáticas y de la comunicación para la realización de las audiencias, ya que éstas se adelantarán de manera virtual. Excepcionalmente, se realizarán las audiencias de manera presencial en los casos donde estas audiencias sean destinadas a la práctica de pruebas, las cuales pues pueden haber sido decretadas de oficio o pues por solicitud de las partes. También tenemos que en lo penal se adelantará de forma presencial la práctica de las pruebas, pues cuando el juez de conocimiento lo considere necesario. Y excepcionalmente la prueba podrá en materia penal practicarse de manera virtual. Esto ante la imposibilidad de que el testigo pueda comparecer de manera presencial al despacho. Artículo octavo, notificaciones. En este artículo octavo se incluye que los términos únicamente empezarán a correr cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda constatar el acceso del destinatario al mensaje. También se adiciona un tercer parágrafo en el cual dice que se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal. En el artículo 9, notificación por estado y traslados, se adicionó que el término empezará a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El artículo 10, emplazamiento para notificación personal, no tiene ninguna modificación. Artículo 11, comunicaciones, oficios y despachos, tampoco tiene ninguna modificación. Artículo 12, resolución de excepciones en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este artículo no se incluyó en tanto que la legislación pues era permanente y ya este ha sido incorporado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por la Ley 2080 del 2021. Al igual que el artículo número 13, que hace referencia a la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo. El artículo 14, apelación de sentencias en materia civil y de familia, no tiene tampoco ninguna modificación. Artículo 15, apelación en materia laboral, también se encuentra sin modificaciones. Tenemos el artículo 14, donde se adiciona el artículo para que en el informe anual se consagre un capítulo especial sobre el proceso de transformación digital en la línea con lo expuesto en el parágrafo 3 del artículo 1, que esto es que la rama judicial deberá presentar un informe anual al Congreso de la República. Finalmente, es importante mencionar que en el artículo 15, el Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, deberán realizar una evaluación externa y periódica en la que deben analizar las implicaciones positivas y negativas de la implementación de la ley, para lo cual deberán tener en cuenta el acceso a la justicia de los ciudadanos, así como la afectación, el debido proceso que manifiesten los encuestados. Aquí pues
se haría referencia a los funcionarios de la rama judicial, litigantes y usuarios de la justicia. ¿Qué son las medidas cautelares? Son providencias adoptadas antes, durante o después de un proceso para asegurar o garantizar la eficacia de los derechos objeto de controversia judicial. Desde esta perspectiva, las medidas cautelares califican como un concepto transversal a los procesos que goza de rasgos propios, por lo que su cabal entendimiento no puede comenzar por catalogarlas dentro de un proceso especial, los de conocimiento o los de ejecución, para citar dos relevantes. Las medidas cautelares, como bien sabemos, cumplen una función específica dentro de cada uno de los procesos judiciales. Y en el Código General del Proceso las podemos encontrar en el libro número 4, el cual toca el tema de las medidas cautelares. Perspectiva de las medidas cautelares. En efecto, aquí podemos destacar que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. Para garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, más específicamente en el artículo 2. Esto nos lleva a que hay un compromiso real y cierto con la tutela jurisdiccional efectiva, que va parejo con el reconocimiento también de los derechos que tenemos todas las personas a que se nos adelante un debido proceso. Esto lo establece el artículo 29 de la Constitución Política. Y también para acceder a la administración de justicia, como lo establece el artículo 229. Esto pues para lograr la materialización de los derechos sustanciales que han sido conculcados. Tenemos que en materia penal están los artículos 28 y 32, en donde se precisan algunas características de la detención preventiva. Y pues aquí se señala que la persona será detenida preventivamente y que será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes. Entonces esto se hace con el fin de que durante este lapso de tiempo se adopte la decisión correspondiente en el término que establece la ley. Y también en ningún caso tampoco podrá hacerse una detención por deudas. Y también que el delincuente que se sorprenda en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. También en el artículo 250 del Código Penal se dispone que la Fiscalía General de la Nación debe solicitarle al juez de control de garantías las medidas necesarias para que se asegure la comparecencia de los imputados al proceso penal. Esto con el fin de poder garantizar el debido proceso. En cuestiones penales y disciplinarias tenemos que el Contralor General de la República puede exigir la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones y los respectivos procesos penales o disciplinarios adelantado contra ellos. Claro está que se debe tener las respectivas pruebas en contra de ellos. Características. De las medidas cautelares podemos resaltar 4 características. Por regla general son las siguientes: son provisionales, son accesorias, son instrumentales y son preventivas. Vamos a explicar en qué consiste cada una de estas características. La primera, son provisionales. En cuanto a esta, se adoptan mientras se profiere la decisión que resuelva definitivamente el conflicto o satisfaga cabalmente el derecho sustancial. Esto nos quiere decir que la cautela es de carácter temporal o transitorio, las más de las veces ligada a la duración del proceso. Son accesorias. Se encuentran enfeudadas en un proceso determinado, sin el cual no se pueden concebir. Más concretamente, no existe posibilidad de decreto cautelar sin que medie un proceso en el que se haya planteado una pretensión que les sirva de báculo a la cautela. En algunos eventos muy concretos se tiene que el legislador puede autorizar medidas cautelares autónomas.
Estas se denominan autónomas pues porque no dependen de la existencia de un proceso ni de una pretensión en específico. Una de estas hipótesis es la cautela para proteger derechos de la propiedad industrial. Son instrumentales porque están en función de la pretensión, la cual por consiguiente determina la clase de medida cautelar. Esto es porque se trata de una pretensión de pago respaldada en un título ejecutivo y el legislador puede autorizar el embargo y secuestro de los bienes del demandado para que con su producto pueda ser solucionada la deuda, por ejemplo. Y son preventivas porque con lo que se quiere significar es que se anticipan a la decisión definitiva para proteger el derecho. Esto es también que pueden practicarse sin audiencia del demandado, que es quien soporta esta carga, y no traduce un juzgamiento ni que se otorgue razón al peticionario. Para concluir, podríamos decir que las medidas cautelares no constituyen una sanción para el demandado. En contrario, lo que podemos ver aquí es que son una garantía para quien las solicita. Objetivos de las medidas cautelares. Las medidas cautelares, en primer lugar, sirven pues para preparar la ejecución de la sentencia para el caso de ser favorable al demandante. Esto no se trata de anticipar la decisión, sino de adoptar medidas que posibiliten el cumplimiento de la providencia. En segundo lugar, anticipar al fallo o asegurar su cumplimiento. Este es uno de los objetivos pues más valiosos de algunas medidas cautelares, porque permiten la protección inmediata del derecho conculcado, aun cuando no se haya dado la discusión propia del proceso. En tercer lugar, otro objetivo de las medidas cautelares es reparar el daño causado o en curso de causarse. También aquí se anticipa de alguna manera la decisión, solo que de manera más fuerte, porque el demandado, aunque no medie sentencia, deberá cumplir con la obligación que le imponga el juez en el decreto cautelar. En cuarto lugar, tiene como objetivo restarle efectos a un auto. En cuarto lugar, tiene como objetivo restarle efectos a un acto inconstitucional o ilegal. Es decir, que si se evidencia desde el mismo comienzo del proceso que el acto que está siendo cuestionado es manifiestamente contrario a la Constitución o la ley que gobiernan una determinada persona jurídica, pues debe quebrarse provisionalmente la presunción de legalidad que lo acompaña. Y entonces en esta situación sería muy complicado esperar hasta la sentencia y pues pese a la incontestable infracción sería negar la aplicación de las normas a las que se debe ceñir el acto debatido y generar de paso consecuencias jurídicas contrarias a ellas. En quinto lugar, las medidas cautelares tienen también como objeto mantener un determinado statu quo. Esto quiere decir que se trata de impedir a través de las medidas cautelares la modificación de un estado de cosas que con posterioridad sí se esperara la sentencia. Se trata de impedir la modificación de un estado de cosas que con posterioridad, si se espera a la sentencia, sería imposible reservar o pues de difícil transformación. Entonces aquí tendríamos el siguiente ejemplo: cuando un juez ordena como medida cautelar que cesen de forma inmediata ciertas actividades, como ocurre en las acciones de competencia desleal, en las populares y pues en las de tutela. Aquí está cumpliendo con este objetivo. Clases de medidas cautelares. Podemos decir que de manera general las medidas cautelares pueden ser personales, patrimoniales o referidas a actos jurídicos, nominadas o innominadas, y conservativas o innovativas. Respecto a las medidas cautelares personales, como su nombre lo indica, son aquellas que recaen sobre la persona misma
en tanto parte que es en el respectivo proceso. Medidas cautelares patrimoniales. También lo dice su nombre. Se trata de las medidas cautelares que afectan directamente al patrimonio de una de las partes y tienen como fundamento sustancial, entre otros, el derecho de persecución establecido en el artículo 2488 del Código Civil. Medidas cautelares sobre actos jurídicos. Estas son aquellas cautelas que apuntan directamente a una determinada manifestación de voluntad, esto con el fin de restarle provisionalmente sus efectos. Medidas cautelares nominadas o típicas. Estas medidas son las que el legislador directamente prevé y regula, como el embargo, el secuestro y la inscripción de la demanda. Medidas cautelares innominadas o atípicas. En este caso, en este otro tipo de medidas cautelares, es el juez el que concede la medida y señala la forma en cómo debe materializarse esta. Medidas cautelares conservativas. Con estas medidas, lo que se procura es mantener un statu quo o preservar una situación material o jurídica. La suspensión provisional de un acto jurídico ilustra bien esta categoría. Medidas cautelares innovativas. Estas cautelas provocan una modificación en la situación jurídica, con independencia de la decisión final que llegue a adoptarse en el proceso.